Hola, muy buen día, buenas tardes, buenas noches, Buenos buen días. amanecer, donde quiera Sí, que te encuentres. Aquí tenemos a nuestra invitada de hoy, especialista en comunicación con esa especie tan hermosa que es especie animal. Ella se llama Pilar Suárez Raja. Aquí la tenemos como invitada especial porque este tema es extraordinario, la comunicación con los animales. Y bueno, para ti que te interesa, que tienes tus animalitos o sepas cómo escucharlo, aquí vamos a tener muchísima información y también técnicas para que puedas aplicar. Claro, eso viene desde el corazón. Bienvenida Pilar, mucho gusto y gracias por estar aquí en nuestro programa. gracias, Gladys. Muchas gracias. Sí, para mí es una oportunidad. No estoy un poco nerviosa porque no me es habitual ponerme ante una cámara y contar, pero a la disposición o al servicio, vamos. Sí, desde este espacio que se llama Insta@luz, tenemos a Pilar, que ella nos va a estar dando muchísima información y sus experiencias personales. Es algo muy hermoso, porque como dice, estas cosas no se pueden estudiar a fondo por una academia. Eso se puede estudiar en la escuela de la vida y con el contacto directo. Vamos a empezar. Cuéntanos un poco sobre, creo que me contaste algo que a la edad de los 12 años tuviste tus primeros contactos. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, una cosa es la infancia y el principio de la adolescencia, pero yo no lo tomaba como luego lo pude, en principio, estudiar. Yo empecé a cuidar colonias por la situación de gatos, por la situación que había en la zona en la que vivía. Y claro, eso te llevaba a querer entenderlos mejor. Cuando era más pequeña y demás, la comunicación con los seres, con todos los seres, era normal para mí. Pero como estamos hablando nosotros ahora, o sea, tú no te planteas eso es un gato, esto es un árbol, eso es una nube, eso se va olvidando. Y luego hay un punto de mi vida muy largo en el que deja como de existir prácticamente. Siempre había experimentado cosas como lo de en la naturaleza, sentís que desapareces y se uno con el todo, no sientes el cuerpo, solo eras parte de todo lo que había alrededor. Pero ya te digo, con el vivir de la vida, con el transcurrir de la vida, lo vas olvidando. Entonces llega un momento que en esa situación de estar queriendo entender mejor qué era, qué necesitaban, qué les pasaba, cómo lo vivían, pues llegó una amiga que me comentó que había una persona que enseñaba a comunicar con los animales. Y primero habíamos visto a una chica americana con unos vídeos y demás. Bueno, la cosa es que nos apuntamos y tú vas pensando que no vas a comunicar porque no sabes, que no sé qué, que no sé cuántos. Pues ya el primer día llevamos nuestras fotografías, esto es más o menos lo que casi siempre se hace, se entregan a otras personas, no nos conocemos de nada, con alguno de nuestros animales. Y ella planteó primero una meditación, luego centrarnos en el corazón, una serie de técnicas basadas en la meditación, en el estado de presencia, y después ya empezamos con hacer preguntas para contestar del animal que teníamos delante. Y claro, resulta que lo que le estabas contando a la persona que tenía ese animal, que tú no conocías ni a ella ni al animal, le cuadraba todo. Y a mí, que había llevado la foto de una de mis gatitas, también. Claro, sobre todo por cosas que dices tú, bueno, eh, a ver, un consejo de cómo llevas una situación. Y mi gata describía perfectamente qué es lo que tenía que hacer para la situación. Luego, ¿cómo te encuentras? Y mi gata tenía un diente mal porque yo la recogí en la calle, pero no quería ver un veterinario en pintura. Entonces ella dijo que la molestaba mucho el diente, pero que al veterinario para nada. Entonces, por eso te digo que este tipo de cosas te sorprenden. Nos pasaba a todas las que estábamos en el grupo. A partir de eso empiezas a practicar y lo que te vas dando cuenta, para no, porque los procesos son muy largos, es que tú vas percibiendo las cosas de una manera diferente, por ejemplo, que otras de las personas que habían estudiado contigo, o de tu propia profesora, o que era un proceso como mucho más natural, y lo que te vas es desarrollando tu propia forma de comunicación. Y además vas percibiendo que también te puede pasar con otros seres de la naturaleza. Pues, por Aquí te, ejemplo, ajá, aquí te quiero hacer una pregunta. Estamos hablando de la comunicación interespecie, no solo entre el humano no, con el animal, no, sino no es, entre ellos. no es Descríbenos un poco, comunicación animal. Yo creo que para mí no hay diferencia. por supuesto. Y la historia siempre es que tú te pones ante otro ser de igual a igual. Yo siempre he recibido, una de las primeras cosas que me han dicho los árboles y yo soy igual que tú.
con mucha más sabiduría, son seres más antiguos, no tienen nuestra mentalización ni programación mental, son muy generosos. Durante mucho tiempo, cuando he tenido dudas sobre qué decisiones tomar, yo le he preguntado a algunos árboles con los que había establecido una relación. Por ejemplo, con las montañas o con las piedras, con los minerales me cuesta un poco más, pero yo creo que eso viene de la Atlántida. Entonces, bueno, y luego con los animales mamíferos o con los insectos no me pongo a comunicar con todos, porque son como más afines. Entonces, por ejemplo, yo estaba un día en el trabajo, salí en un descanso que teníamos y había una langosta puesta en una ventana de al lado de donde trabajábamos. Y le dije, uff, vaya sitio que te has escogido. Y oigo, pero oigo, a ver si te crees que no lo he pensado. Digo, yo qué sé, y tal, y estoy dudando, me lo estoy inventando. Y te van pasando muchas cosas de estas que luego confirmas. Porque yo le dije, mejor te vas, porque aquí como te vean te van a querer matar, porque allí todo hecho que veían querían matarlo. Entonces dijo, no te preocupes que ya lo tengo todo calculado. Entonces, claro, vas recibiendo este tipo de respuestas, igual que si yo te veo y te digo, uy, ese sitio es muy malo, cámbiate. Para mí es así. Hay otra gente que lo experimenta de otra manera, porque como todo ahora, sabemos que tiene la peculiaridad que cada uno tenemos en nuestra forma de interpretar, que tiene que ver con nuestra propia experiencia álmica y de aquí de la Tierra. Al menos para mí es así. Luego hay un común denominador que es que tú puedas ver al ser que tienes enfrente no como un ser humano que le va a ayudar, que lo hace por su bien, que no sé qué, o porque tú quieres algo de ellos, sino como otro ser que está enfrente de ti con el que puedes hablar normalmente. Ni Háblanos siquiera hace de, falta. Dime. habla, disculpa que te interrumpa. No, no te preocupes, mejor porque me centras. Sí. Mm, tú hablas de comunicación entre especies. Quiere decir que nosotros tenemos algo que es común entre todos, que es una frecuencia luz, que hay una manera de comunicarnos. Pero por ser humanos, nosotros no identificamos razas, especies y todo esto, pero tú lo ves más como una vibración o lo sientes más como, ¿de qué Yo, forma sientes esta yo conexión? parto de la base de que todo lo que hay en la Tierra es un espíritu experimentando. ¿Es un? Espíritu, una energía espiritual experimentando en materia. Ok, Yo parto de esa perfecto. base. Entonces, desde ahí todos somos iguales. El ser humano para mí, aunque no pueda matizar ni saber punto por punto de toda esa historia, se desconecta de todo esto y bueno, nos pasa como lo de crearnos superiores, pensar que la Tierra está a nuestro servicio, todo este tipo de cosas que cada cultura se interpreta de una manera y demás. Esa desconexión rompe con algo que es natural en todo el mundo natural, en todo el mundo natural, con todos los reinos, que es comunicación. Es comunicación, es colaboración, unas especies colaboran con otras, en el caso de los árboles está más que demostrado. A nivel científico, que es algo que a la gente le parece importante, pero de que la ciencia compruebe algo. Quiere decir, con lo cual nosotros, si nos sentimos de una manera determinada con respecto a ellos, evidentemente eso puedes empezar a desarrollarlo, pero yo no lo definiría como telepatía porque no es solo mental, tampoco es solo el corazón, es pues ponerme como me pongo contigo al lado. A mí me cuesta más en el hecho de los animales más comunes en nuestra convivencia porque hay programación mental. Entonces, si muchas veces tengo que comunicar con mi gato, tengo que coger una foto porque me cuesta más cuando veo al gato delante. Hay como, por ejemplo, cuando yo llegué del taller de comunicación, llegué muy contenta a casa y le digo a Cane, uno de mis gatos, Cane, Cane, que he aprendido a hablar con vosotros, que me han enseñado. Y me contesta, a mí déjame en paz que yo te estoy diciendo un gato. Tal cual. Y Cane hablaba contigo cuando quería decirte algo o había alguna cosa que hacerlo otra. Si no, ya te podías tirar el rato de venga, vamos a conversar, que no quería. Otra cosa, mira, esta quiere decir que esta comunicación que tenemos con todo ser viviente es a través de algo así como una red neuronal, ¿verdad? Es que en realidad es una red neuronal, somos todos. Correcto. Y esa comunicación con el gato siempre la tienes, él siempre te responde o te responde cuando quiere. Los gatos son dioses. Entonces es un poco cuando ellos quieren. Hay veces que estamos colaborativos, también es una convivencia normal, que yo es una convivencia, si en mi casa está con gatos, convivo con ellos como una familia, o sea, la comida, los horarios, todo está condicionado por esa convivencia con ellos. Bueno, pues tenemos cada uno nuestra personalidad, porque también ellos reflejan muchas partes de nosotros.
Entonces tienes al tímido, tienes al chulo, tienes a la que se aísla, tienes al súper sociable, quiero decir, yo tengo 7. Entonces vas viendo cómo a ellos reflejan desde mi experiencia y porque lo reconozco, partes de mí que todavía tengo que trabajarme, que todavía tengo que ver. Luego, aparte de eso, ellos tienen su propia personalidad. Y no es normalmente en mi experiencia con ellos, esto de obedecer son como yo. Depende. O sea, Sí, lo de Peter, depende. tú La versión animal es solamente no mamíferos. te comunicas con los gatos, te comunicas con muchas especies, por lo visto, ¿verdad? Y En mi quiero experiencia. contar aquí una experiencia con la ayuda de Pilar, ¿verdad? Que pasó en mi familia. Mi hija tenía una perrita que ya pasó de plano, la cual duró en este plano 17 años. ¿Okay? Pero en el momento ya estaba muy anciana y la tuvieron que ayudar a bien morir, pero ya le habían avisado porque estaba muy malita. O sea, ya cieguita, se tropezaba con todo y ella, el hilo conductual que tenía con la vida, se le estaba dando su otra mamá que era mi nieta, la hija de mi hija. Y a ella la mantenía viva, pero hasta que todos entendimos de que ya era hora de dejarla partir y hubo que ayudarla. Pero Pilar era como la intérprete cuando es que muchas veces nos pasa a nosotros como humanos que como queremos tanto a ese ser que está al lado de nosotros, que llamamos mascota, ¿ok? No sé si es el nombre correcto, pero es un compañero de vida, ya sea gato o perro o el pajarito o lo que sea que esté conviviendo contigo. Eh, Igual que con los hijos, o sea, nos involucramos tanto dentro de su red neuronal que a veces no vemos claro y tenemos que buscar en este caso una persona como Pilar, ¿verdad? Para que nos ayude a interpretar y nos centre otra vez, nos ayude a dar confianza y nos dé más fuerza y nos acompañe pues en el proceso. Y todo eso lo hace Pilar, pero la historia es que como ella en esos días había sufrido un accidente y una caída, estaba pues de reposo y ella estaba de cuidados. Cuando la perrita se va de plano, pues en ese momento mi hija no quiso decirle nada a Pilar para no recargarle de más situaciones. Y sin embargo, Pilar a la semana siguiente llamó a mi hija y le dijo, pero tú no me habías dicho que Coqueta pasó de plano. O sea que igualito ella se enteró sin que se lo dijeran. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Cómo te enteraste? Es que te llega la información, yo no sabría cómo explicártelo, o sea, es primero, en ese caso, más que una conversación, simplemente que es la certeza. Es como que te informa, ella te informa, se despide de ti y eso me habita como un sentimiento. Hombre, yo todavía puedo tener alguna duda de me estar equivocando, por eso siempre lo consulto, porque hay veces que la relación con el animal es mucho más larga, pero con Coqueta en concreto fue como más cortita, muy intensa, pero más cortita, porque ella fue muy al final de su historia también. Y simplemente te llega la información. A mí cuando me ha llegado la información del fallecimiento de un animal con el que tengo una relación, me llega como de repente un color que llega y se mete a la mente, por ejemplo en el caso de una pajarita que tuvimos, de no sé, una agaporni no, es más grande. Bueno, de estas que tienen así la cabecita, eso estaba durmiendo y fue llegar como una luz amarilla a la... Me despertó, vamos, fue un flash amarillo y mi hermana me comentó que la pajarita se había ido. Entonces, esa noche se despidió cada uno de una manera, son distintos lenguajes, distintas formas, y para mí es muy sensorial. Luego eso, cuando tengo que tratar de comentarlo con las personas con las que conviven, en el caso de los mamíferos normalmente, pues sí que viene como el lenguaje que es como más habitual. A veces, como ya te he comentado alguna vez, es auténtica poesía. Es auténtica poesía. Es que yo, bueno, lloro, me emociono, me cuesta más, porque tiene una profundidad de sentimientos y de emociones que, claro, te tocan cuando las estás, a veces de belleza, bueno, a veces no, siempre es belleza. Eso sí con los animales que con más o menos convivimos, pero luego con todo lo demás, que es que formamos parte de la tierra, no estamos desunidos. Es más un concepto mental que tenemos nosotros de habernos seccionado de todo lo demás. Y lo digo yo que me ha costado también un montón. Eh,
enterarme de que no estaba como muy integrada en la Tierra. Una cosa es lo que uno cree y otra cosa es en realidad cómo ha vivido su experiencia en un cuerpo físico y en un planeta como este. Sí. Y tiene como mucha restricción o limitación para cuando tenemos otro tipo de, podríamos decir, de recuerdos álmicos o de la sensación de que podemos hacer muchas cosas que aquí no son posibles, por ejemplo, o no eran ¿Qué, posibles. qué cosa como terapeuta te podemos consultar en caso de esa inquietud que tengamos con nuestros seres que conviven con nosotros? En este caso vamos a llamarlos mascotas, por ponerle un nombre. Bueno, yo no, es el que le ponéis, sí. En general es cuando tienen algún problema, normalmente cuando tienen algún problema de salud, mucha gente también es cuando ven que están ya muy graves o se van a ir. Los problemas de comportamiento se pueden consultar, pero ahí la respuesta va a ser siempre que normalmente el que tiene que cambiar el comportamiento es el humano. Muchos problemas de comportamiento de los animales vienen por la falta de entendimiento de sus necesidades como especie, porque queremos adaptarlos a lo que nosotros pensamos que tiene que ser. Pero tú no, el gato me araña el sofá, quiero que me deje de arañar el sofá. Bueno, pues pon algo que lo proteja, porque para el gato, si no tiene acceso al exterior, necesita, primero para liberar el estrés y luego para mantener sus uñas, se nos va enganchando con todo, afilarse las uñas en algún sitio. Entonces, quiere decir, hay cosas que no es cuestión de que tú eduques al gato, sino que entiendas la naturaleza que tiene ese animal para que puedas proporcionarle el entorno necesario para que él no se tenga que frustrar ni aguantar mucho estrés, que los gatos soportan muy mal el estrés, lo gestionan mal. También depende mucho de cómo hayan crecido. Entonces, se puede hablar de problemas de comportamiento, se puede hablar de cómo ayudar cuando tienen alguna patología que ya se ha manifestado físicamente, en realidad para ver cómo nos podemos comunicar con ellos o cómo podemos entendernos. A veces están abiertos a negociación, más o menos, a veces no, depende un poco también de la personalidad del animal y de la propia familia. Y luego también cuando ya son procesos de acompañamiento, para cuando se van a ir o cosas por el estilo, ¿no? Y ahí es un poco informar de qué procesos tiene normalmente un animal. Los mamíferos morimos todos de la misma manera, no hay diferencia, pero informar y ver cómo se puede acompañar todo eso, cómo se puede respetar, porque a veces ellos cuando se están yendo dejan de comer, luego vuelven a comer, no es cuestión de estarle forzando. Hay medicaciones que tienen para un tratamiento, por ejemplo, de enfermedades del corazón, que si les queda una semana o 15 días de vida, ellos no quieren seguir tomándolas. Y nosotros seguimos con el afán de mantenerlos y de cuidarlos. Entonces, el animal en eso, yo casi todos los casos que me he encontrado es manifestar su deseo de empezar su proceso como ellos saben, porque saben morir, no tienen la idea de la muerte que tenemos nosotros. Y bueno, pues de sentirse acompañado por la familia. También no siempre es que estén pegados, pero no les gusta tampoco a la mayoría, sobre todo cuando los llevan al veterinario, que los dejan allí solos, quieren estar con la familia. En casa el proceso es diferente. Entonces, procesos para cuando se van a despedir, cuando tienen alguna patología a nivel de comportamiento, cuando queremos comunicar con ellos. Yo creo que comunicar con los animales es cuestión de un cambio de conciencia y no es nada difícil ni hay que hacer un taller. En mi opinión, en mi experiencia, luego hay muchas formas de interpretar esto. Mira, estoy observando que aquí se abren muchas posibilidades de tener información referente a un ese ser que convive al lado de nosotros, que nosotros llamamos mascota o animalito o como lo quieras llamar. Y veo infinitas formas de hacerlo que muchas personas no logran llegar a esa conciencia, a esa comunicación, porque o están muy estresados o muy ocupados de otra cosa o no le están prestando la debida atención a ese ser pequeñito. Pequeñito yo digo en tamaño, pero si uno lo viera de otra dimensión, Sí, pudiese ver lo grandes que son, porque ya me ha pasado, porque también lo has visto. lo trabajo en mis consultas de hipnoterapia. En este caso, ¿cómo haríamos para que tú dieras una asesoría referente a lo que el animalito requiere? ¿Cómo podrías tú ayudar en esto? Esto es poder narrar en mi experiencia, en mi conocimiento, que no es mío, es algo que recibes de la sabiduría que te llega de más arriba. O sea, no, nada es propiedad, por lo menos yo no lo siento así.
de un cambio de conciencia que tiene que ser progresivo, porque si tú no cambias la conciencia que tienes con respecto a tu forma de amar, que también requiere una revisión personal, evidentemente eso se va a notar en lo que llamáis mascotas. Yo considero que son normal de la familia, pero bueno, se les puede llamar así, cada uno tiene una forma de denominar. Tienen un nombre, entonces llámale por su nombre, porque, por ejemplo, yo no llamaría a otro cuando voy a una casa o cuando estoy con alguien, oye, humano, o cosas así, yo le llamaría por el nombre, es por su nombre, porque es lo que le va a identificar, además lo reconocen perfectamente. Pero normalmente todas estas disfunciones que tenemos en la relación con los otros seres tienen que ver con nuestras propias problemáticas a la hora de conciencia y a la hora de querernos a nosotros mismos y de cómo saber a querer a los demás. Entonces ahí se puede empezar una conversación, se puede hablar, pero requeriría también un proceso por parte de la persona de crecimiento personal, por llamarlo de alguna manera, o de conciencia. También hay mucha gente que no está dispuesto a eso y siempre hay términos intermedios a la hora de que seamos capaces de entender un poco más la naturaleza del ser que tenemos en casa y qué necesidades tiene, que se pueden cubrir. Yo no creo que haya que molestarse mucho para cubrir las necesidades de un animal. Y están basadas en el respeto y en el Claro. conocimiento. Eh, Entonces, para eso, por ejemplo, se me puede consultar. A ver, yo no, lo que pasa es que yo no voy a, no soy, yo estoy al servicio del animal. sí, Entonces, voy a siempre a ser un intermediario entre las necesidades de ese ser o de esa planta, por ejemplo, que también con las plantas, con los árboles y demás puede pasar, con la persona, para que haya un punto intermedio de relación cuando no hay ese cambio de conciencia por parte del humano, porque normalmente ellos tienen mucha más capacidad de adaptación que la que tenemos nosotros, siempre que haya unos límites que estén basados sí. en el respeto y demás. En mi O sea, experiencia, ¿eh? o sea que tú como terapeuta no solamente haces la conexión con la mascota o el animalito, como lo quieras llevar, el compañero de Mm. vida, el miembro de la familia, sino también tienes que hacer una interacción con su compañero, que sería el humano en este caso. Yo Mira, me lo planteo de esta manera. Hay personas que pueden hacerlo de otra forma, pero cuando por lo menos yo me meto en este terreno, me meto con la convicción o la idea o el sentimiento de que se trata de un cambio de conciencia de la humanidad con respecto a nuestro planeta y a los seres que vivimos en él. Y desde ahí es de donde lo que yo recibo, la sabiduría, el conocimiento, mi práctica, está enfocada. Pero claro, puedes encontrar muchos comunicadores, cada vez hay más gente, que se hacen su taller, tienen una técnica, lo hacen de determinada manera y están un poco como más al servicio, no todos, quiero decir, y hay mucha variedad de seres y nos, cada uno nos enfocamos bueno, pues tengo un cliente, entonces satisfacer al cliente. Yo creo que los que estamos involucrados con el reino animal, vegetal y demás, cada vez quizás estamos siendo como más radicales en que ese no sea el planteamiento. Porque quizás hace un siglo o 20 o 30 años podía ser así, pero en este momento es muy importante que nosotros tengamos ese cambio hacia el resto de los seres con los que convivimos. correcto. Aquí poniendo por lo menos un ejemplo de todas estas temáticas que estamos hablando. A mí me apasionan los gatos. Hay personas que le apasionan los perritos, pero definitivamente me apasionan los gatos. Y en la familia había un gato que era sordo, ¿ok? Es como el tema de los pero ¿por qué? Porque era completamente blanco, todo blanco, era un gato albino. Y así como los humanos también son albinos, que por lo menos les falla la vista o no ven bien, tienen que ponerse lentes o oscurecerse, eh, alguno de los sentidos se le desarrolla más que otro. En este caso, el gato se llamaba Bernardo, por la serie esta del zorro, y como era sordo, él era un gato hermoso. El médico, el veterinario, nos dijo que él era sordo porque era albino. Sí. Era un auténtico albino. Entonces, pero él sí entendía la vibración con la que mi hermana, que era su dueña, que por cierto yo se lo regalé, y cuando el gatito estaba pequeñito, me decía, yo te voy a devolver ese gato porque es sordo, porque no me escucha. Entonces yo digo, pero bueno, es que ese gato ahora es como parte de tu familia, como un hijo. Después que tú tienes, no lo puedes devolver. Entonces ella se quedó pensando,
Y ya siguió con su gato. Es un gato hermoso que todo el mundo cuando creció parecía un gato de decoración, pero él a ella la entendía. Sí. Ella por una vibración, nos íbamos incluso a la montaña y ella agarraba montaña y se iba por los árboles y cuando ya nos íbamos, ella empezaba a tocar algo y lo llamaba y él aparecía, él llegaba. Entonces quiere decir que por vibración él no necesitaba escuchar, él simplemente se le llamaba de otra forma y él lo escuchaba. Todo lo que tú estás diciendo en este momento es tan real. Claro, Y pero ese además, gato, ya va, déjame terminar de contar un momentito la historia, que esa es historia muy hermosa. Ella se fue un día, ella vivía en la capital, se fue a la playa, en la mitad del camino se paró a comprar unos víveres para seguir y le había dejado la ventana abierta al gato para que respirara en el estacionamiento y el gato se salió. Pero como él siempre iba debajo de los pies de ella, ella no lo notó y siguió viaje. Cuando llegó al sitio, ella está jurando que el gato está echado debajo del asiento, que sí. Se dio cuenta que el gato no estaba, pero ya estaba muy lejos. Ya de esa zona a donde estaba había recorrido, no sé, más de media hora. Y además que el gato donde se quedó tampoco conocía el sitio. Pero bueno, ella pasó ese viaje, fue muy triste porque el gato se perdió y después se regresó a su casa, a la capital. Y empezamos a poner avisos por todas partes para que todo el mundo quien viera el gato con esa descripción, que por favor lo llevara a su dueño. Y resulta que, bueno, no pasó nada. Al mes, y mi hermana vivía en un edificio, en un piso 10, ¿ok? Y el gato ha llegado en la madrugada, al mes. O sea, tuvo que recorrer más de 50 kilómetros para llegar al sitio y logró llegar de vuelta a casa. Entonces, esas son cosas que uno cuenta porque yo viví esa experiencia, o sea, que ellos se saben tomar una dirección, son direccionales, ¿ok? Por ley de vibración, están entendiendo lo que está pasando, son seres muy sabios de los que nosotros debemos aprender. Primero porque nos dan amor incondicional, es lo primero. Ellos no están como uno diciendo, bueno, si tú no haces tal cosa, no comes, no, ellos el amor para nosotros no lo dosifican, simplemente es amor y punto. Y también tengo otra historia, ajá. Cuéntame lo que ibas a decir referente quiero decir que yo creo, en mi experiencia, ahí no te lo a podría los asegurar albinos. porque ellos no hablan de determinadas cosas, por lo menos yo nunca he visto que me cuenten determinadas cosas, tiene mucho que ver con la relación que tienen con la persona, porque hay muchas veces que el animal se pierde o salta de algún sitio y no sabe regresar, o no quiere regresar, o no puede regresar. Tiene mucho que ver también con cómo ha crecido el nivel de socialización, si ha podido estar con la madre, si ha crecido con los hermanos, porque cuando tenemos que nosotros hacemos a los animales cosas que si nos los hicieran a los bebés humanos sería heavy. Bueno, que también se las hacen. Le separamos de la madre, la castramos y la volvemos a llevar a una colonia, le separamos a la familia de los hermanos, porque claro, es muy difícil a veces que te cojan dos. Entonces, ese animal normalmente va a estar mucho más desequilibrado, le va a costar mucho más gestionar el estrés o las circunstancias estresantes y no siempre le va a ser fácil vincularse con el humano. O se va a vincular al humano como nosotros nos vinculamos, de una forma de necesidad, por ejemplo. Ahí ya, más que un gato, está humanizado. No siempre, pero a veces no quieren relacionarse con su especie y a lo mejor se llevan muy bien con el perro o solo quieren estar con humanos. Entonces, tampoco he tenido muchas comunicaciones de este tipo, pero hay muchos casos en los que si la vinculación es álmica, el animal está contigo por una labor, yo creo que cuando vienen con nosotros adquieren un compromiso con nosotros para ayudarnos en lo que no llegamos nosotros, yo creo que encuentran la vuelta. Pueden tardar más, pueden tardar menos. En las ciudades es más difícil porque hay muchas cosas que distraen. Y bueno, también te digo que normalmente los animales no viven lo que nosotros consideramos limitaciones como tal. Aunque no vea, se orienta perfectamente y aunque no escuche con el oído, se orienta perfectamente y sabe que le estás hablando y está notando, como tú dices, la vibración, la pisada, el sonido de la voz. O sea, ellos le falta una parte, les da lo mismo, van a saltar igual. O sea, quiere decir, no viven, no tienen ese concepto de tengo una limitación o estoy así o así. Y vas a contar otra historia, ¿no? Relacionada Sí, con todo esto. bueno, en este momento
pensando en todo lo que estás diciendo de la orientación de los animales, se me olvidó la historia. Ya me recordaré. Es que es tan hermosa esta conexión que tienes con con las otras especies, que es bueno que todas nosotras las personas pongamos en práctica eso que sale y aflora de nuestro corazón. No dudar en ningún momento, no dudar lo que te quiere decir, simplemente sentir esa frecuencia, eso que te está... Se ha cortado. Creo que me quedé congelada. Aquí estoy. Ok, aquí está. Aquí estoy otra vez, ¿me ves? Sí, sí. Aquí estoy. Ok, ¿me escuchas? Sí, ahora perfecto. Ok, ahora sí, sí, claro, es que de repente se congela. Sí, te iba a contar la historia de otro gato. Eso fue una de mis terapias también. Para los que no me conozcan, hago hipnosis regresiva, ¿ok? Esta es una persona que conocí en Ecuador, con la cual conviví unos meses. Cuando estuve allí, que me tocó la pandemia, me tocó por allá, por esos lados. Y de gato de toda la vida, desde pequeñita. Siempre he tenido gato. Y en ese entonces yo le dije, mira, pero vamos a adoptar un gatito porque te hace falta aquí en la casa. Y bueno, la convencí. Y adoptamos un gatito que ya tenía un mes. Muy cerquita de la casa vivía. Un mes y algo. Y empezamos a enseñarle, y le dije a ella a conectarla con el amor del gato para que aprendiera a amar el gato. Ella lo hizo por experiencia, por experimentar, pero yo sabía en lo muy profundo que ella no hacía todavía esa conexión completa con el gato, pero hacía todo el esfuerzo, hizo muchísimo esfuerzo. Por supuesto, pues el gato pues me identificó como la compañera pues más apropiada para él. Y él le hacía caso a ella, pero dormía en mi cama, se montaba en mis cosas, jugaba con mis cosas, o sea, era alrededor de mi entorno que él jugaba. El día que yo me tuve que ir de esa casa, como 2 meses después, el gato estaba estresado. El día anterior él supo que yo me iba. Sí. Entonces caminaba por en medio de mis piernas, saltaba, que él quería que yo lo viera. O sea, yo sabía que el gato estaba diciéndome que él sabía que yo me iba. Por supuesto, hablé con él, hablé con su mamá nueva, y bueno, esa historia. Cuando me voy, a los meses, por decirte 5 meses, me llama a la amiga y me dice, necesito una terapia urgente, porque ella había estado en clínica, hospitalizada por el evento que supimos todo del 2020, ¿ok? Y entonces, estando ella en la clínica o en el hospital, ella escuchaba que el gato llegaba y maullaba, pero lo escuchaba en su corazón, en su mente, y hasta que ella empezaba a decirle, estoy aquí, estoy aquí. Entonces él buscaba en la cama y se le acercaba, pero yo no le estoy diciendo en cuerpo físico, sino en cuerpo etérico. Y el gato se le ponía a la cabecera de la cama y se quedaba echado al lado de ella. Resulta que cuando ella sale ya del hospital, pues venía pues, con un proceso tremendo, tenía muchos implantes, tenía muchas cosas que ella quería liberar. Y resulta que en la terapia que le hicimos, 2 veces el gato rugió, pero no rugió como maullido. Yo creo que yo te pasé ese video, Pilar, ¿sí? ¿Tú lo llegaste a ver? Se oye perfectamente rugir. Se oye perfectamente rugir. Ok, y ese gato, pues uno los ve como gatitos, pero no, en realidad no son gatitos solamente, son seres con una fuerza tremenda. En el video que se le hizo a ella, rugió 2 veces, y en el segundo rugido eso era como el rugido así, pero fuerte, como un león, pero así, o sea, ojalá, así como un murmullo, ¿no? Pero se escucha, pero es muy fuerte. Justo cuando se habla de la presencia yo soy. Entonces, claro, ese gatito ya pasó de plano. También Pilar me acompañó y le doy las gracias porque ella sintió, más yo contándolo ahorita, siento una serie de sensaciones y emociones impresionantes. Y bueno, gracias Pilar porque ella pudo entenderme cuando ese gatico se fue de plano, hace pocos meses. Sí.
Por falta, ¿saben qué? De cuidado de la persona apropiado. No se dio cuenta que el gatico tenía un proceso y a lo mejor él vino para eso, hacer lo que tenía que hacer y ya partir, pero un gatito que no dure más de 3 años, pues no es lo normal, porque ellos normalmente duran mucho tiempo. Sí, muy pronto eso. Pero bueno, pasó lo que tenía que pasar, él hizo lo que tenía que hacer y fue extraordinario. Eso fue un gatito que dejó una huella tremenda y enseñanzas tremendas, incluso su energía, su sonido se dejó grabar aquí, así como lo estamos haciendo ahora en una de mis terapias. ¿Qué opinas tú de esto, Pilar? Pues que a veces el gato era para ti. Sí. Entonces ella nunca pudo conectar de la misma manera y él aceptó que tú te dejaras allí porque ellos son así. Pero el gato era para ti, no era para ella. No hay culpas ni nada de esto porque ellos nunca te van a hablar de esas cosas, ¿entiendes? Y casi siempre como para nosotros no es determinante, pero está escrito. Y simplemente la persona no llegó a establecer nunca ese nivel de comunicación con el alma del gato ni a ser lo suficientemente agradecida o a reconocer que ese animal tenía con ella una labor y estaba entregándole también su vida, porque tal y como ocurrieron las cosas, en realidad fue desatención. Sí. Cuanto a no estar pendiente, a veces no nos damos cuenta porque los gatos, por ejemplo, una cuestión de supervivencia es que no se les note que están enfermos. Entonces, a veces cuando vemos que un animal está, un gato en concreto está malo, ya lleva mucho tiempo con algo. Pero no sé, simplemente es que no era para la persona y no se dio la relación entre ellos, aunque el gato se entregara, si la persona no los recibía de la forma en la que él se entregaba, pues terminó así. Y a veces simplemente eligen irse, se fue muy pronto porque allí no hacía nada. Posiblemente, Mira, eso no se puede saber, sí, yo no, no, eso no lo claro. hablé con él. Mira, hay otra cosa, otra experiencia que me pasó en una oportunidad hace muchos años. Llegó un gato a mi casa moribundo, pero él quería morir en un sitio que se sintiera acompañado. Yo lo dejé porque ese ya era su proceso. Pero entonces también te buscan por la energía, porque tú lo ayudas como a pasar por ese proceso. Supongo que tú has vivido bastante esa experiencia. Háblanos un poquito de eso. Bueno, incluso en una de las veces que os pedí ayuda y estuve trabajando con vosotros, ¿si te acuerdas de Jinsu? De una niña pequeñita a la que le dan eso, en una muñeca le ponen sus recursos, su ser de luz, porque ella vivía con su padre que era carnicero y cuidaba a los animalitos que papá luego mataba. Y ahí me recuerdan que eso lo había hecho durante muchas vidas y que podía seguir haciéndolo, era salirte, ir a otro sitio y acompañarlos cuando ellos se van, para crear el puente que une el final de su vida y de su existencia hacia el otro lado. Te lo explican entonces como una niña de 7 8 años creo que tenía Jinsu. Entonces, Ok, se cortó momentáneamente y estamos aquí de nuevo. Estabas explicando algo, Pilar, de Jinsu, de una niña de 7, 8 años de una vida pasada. Esa sesión de hipnosis la hicimos en el grupo nosotros. Y también tenía estas cualidades de conectarse con los animales. Conversanos un poquito de esto. bueno, eso en aquella sesión sí que me confirmó a mí, estaba yo buscando como una especie de información que me fuera confirmando que no era solamente de esta vida, que era alguna habilidad, bueno, una habilidad que lo hayamos desarrollado en otras vidas. Yo es que como considero que es una habilidad que tenemos todos, pues no lo considero que sea solo mía. Y ahí explicaba algunas de las formas en las que yo ayudaba a los animales. Me lo enseñaban para que esa experiencia que tenía con mi padre, que era carnicero, y con la muerte de los animales y todo eso, no fuera traumático. Y además para que pudiera entender que él tenía que hacer eso porque era su experiencia de vida, para que yo no juzgara a mi padre, algo así era. Y bueno, pues la verdad es que eso al confirmármelo también me dio como un respaldo a estas dudas que uno tiene a veces con respecto a sí mismo y a partir de eso también lo desarrollé como más ampliamente. Excelente. ¿Nos quieres contar una última anécdota para cerrar? Algo que te haya llamado muchísimo la atención, que te haya impactado como terapeuta, como amiga, como compañera. A mí Algo, me impactó mucho una relación que tuve con, es que como no le he comentado a la persona, lo hablo así como en abstracto,
con una mujer que tenía 2 gatos. Ella y su marido tenían 2 gatos. El marido estaba enfermo y cada uno de los gatos trabajaba, tenía con una persona de la pareja. Cuando el marido fallece, la gatita, era una gatita y un gatito, eran hermanos, la gatita que estaba vinculada con el marido, pues considera que se quiere ir. Ya nos habíamos puesto anteriormente en comunicación cuando había procesos de estos en el hospital, porque los gatos temían que fueran a quedarse solos o que los fueran a entregar a otras personas por no poderlos atender. Esa comunicación, tanto con la persona, con la mujer, una vez fallecido el marido, como con Isidro, se llamaba el chico, el gatito, y Negri se llamaba la gatita. Bueno, vamos, pura poesía de amor con una delicadeza en toda la conversación y la persona además reaccionó de una manera como muy empática con lo que sus animales comentaban y demás. Cuando el marido se va, la gatita, tras hablar con ella, sabe que ella está ya en un proceso de irse, que no es inmediato. Ella explica un poco para la persona con la que convive lo que ella quiere o necesita, pero acuerda pensárselo para ver que ella todavía su hermano la necesita, que igual es muy pronto, que hay un tiempo de tránsito y que tiene que seguir. Decide quedarse y ella pone una serie de condiciones porque estaba yendo al médico y todo este tipo de cosas. La comunicación tanto con la gatita, que era pura sabiduría con respecto a un proceso de muerte y de cómo irse despidiendo de la vida y de cómo ella decide quedarse más tiempo porque considera que en ese momento le hace falta a los seres con los que convive, cuando luego ella se va también, y la comunicación con su hermano, bueno, te digo, yo lloraba, se lo iba cogiendo porque fue larga, escribiendo y demás, de la belleza que describía en cuanto a sus emociones y su relación con todo su núcleo familiar, ambos, cada uno con su tema, ella con la historia de su elección de seguir aquí todavía más tiempo, y creo que duró casi 1 año más, y él con la descripción que hace de por qué no quería que, aunque ellos no podían atenderlos en esos momentos en los que estaban con la enfermedad y las hospitalizaciones y demás, no quería que se los dieran a otra familia ni que hubiera alguien que se ocupara de ellos, que ellos entendían la situación y esperaban en casa. Bueno, era súper, bueno, fue súper bello, y sobre todo lo más de agradecer es que la persona se implicó totalmente, respetó las emociones de ambos, las entendió, o sea, uno más de la familia, uno más de la familia, lo agradeció también. Para mí ese ha sido un caso ejemplar. Correcto. Has dicho tantas cosas tan importantes y lo último que acabas de decir es sumamente importante, más de todo. Saber que tu compañero de vida, eso que llamamos mascota o animalito, es una parte más, un integrante más de tu núcleo familiar. Intégralo a tu familia, porque nos ha pasado que hemos sentido, incluso en la hipnosis, también hemos visto que no los integran a la familia y ellos no sienten esa vinculación y están tristes y se van Sí, más ellos rápido. quieren ser integrados, o Claro, sea, ellos se sienten, no quieren ser integrados, ellos se sienten parte de la familia. Lo que claro. les sorprende es que nosotros no seamos capaces de tener esa relación, de sentirles parte de la familia. Yo creo que es algo que está aumentando en conciencia, pero que queda mucho todavía para hacer. Ya no solamente con los animales que con los que conviven con nosotros, que siempre puede haber, entre comillas, un cierto interés teniendo en cuenta cómo es el ser humano, absolutamente con todo lo que tenemos vivo a nuestro alrededor. La casa en la que vivimos, que tiene un EVA, que tiene elementales, las plantas que nos rodean, los árboles, la hierba, el resto de los animales, incluso los que nos sirven de alimentos, porque ellos también están muy sorprendidos de para qué han venido y del proceso que tienen que pasar, no lo entienden, al menos en lo que yo he comunicado. Entonces, yo creo que tenemos que tener ese cambio de apertura del corazón, que implica también una apertura de conciencia, esa mente unificada en nuestro corazón, para realmente expandir todo lo que venimos a traer a la tierra y subir al cielo. O sea, esto es un intercambio, es una fluctuación de energías que convierten esta experiencia en algo realmente mágico que tanto nos gusta a todos, pero que lo tenemos que hacer nosotros. Y tenemos todavía muchas estructuras mentales muy rígidas, mucha catalogación incluso entre nosotros como humanos. Ya no te digo con el resto de los seres vivos, pero son las nubes, es las montañas. Estamos llenos de vida por todos los lados. Somos vida todos. Sí, este planeta
un cúmulo de información que todo guarda memoria. O sea, desde una piedrita, ¿ok? Desde un objeto, todo tiene una vibración y un sonido porque fue creado para interactuar en esta línea temporal. ¿Okay? Sí. Es temporal porque tiene fin. Entonces, por eso lo llamamos línea temporal. Nosotros decidimos venir con unos cuerpos a través de esa alma que anima ese cuerpo para vivir una experiencia humana. Pero entonces, pues también tengo entendido que no solamente hemos sido humanos, también hemos sido otras especies. Y bueno, ese es un tema para largo, podemos hablar más adelante. Y en otra oportunidad que abramos este compás de entrevista, vamos a hacerlo en vivo, ¿ok? Tienes que estar muy pendiente para que hagas preguntas. Y aquí la terapeuta de estos seres tan hermosos que nos acompañan día a día pueda también interpretar lo que sientes tú, querido mascota. ¿Qué ibas a decir? Que no me definiría como terapeuta. Yo creo que hay que, en este momento para mí, saldría de todas las definiciones. Simplemente es que tengo la fortuna de tener un recuerdo con respecto a mi comunión con el resto de los seres de la Tierra más activo en este momento, porque formará parte seguramente de mi misión o de mi proyecto de vida en esta experiencia. Bueno, Y eso lo comparto. Ya forma parte. En este caso, pues hay que definirte de alguna forma, pudiésemos decir la intérprete. ¿Ok? Sí. Porque de qué otra forma te podemos, la intermediaria, la intérprete, sí, la lectora, sí, porque estás leyendo. Pero cada uno nos sanamos a nosotros mismos, nosotros como humanos y ellos cuando realmente les damos su lugar, les entendemos, los reconocemos y son tan dueños de sus decisiones como nosotros. Lo que pasa es que yo creo que ellos tienen más conciencia y la supeditan muchas veces a nosotros, sobre todo cuando convivimos con ellos en este plano familiar, lo llamemos como lo llamemos cada uno de nosotros. Cuando tú dices que esa convivencia y las decisiones que ellos toman, muchísimas veces ellos toman la decisión, y casi siempre, de ayudarnos a pasar algún trance de lo que se llama aquí enfermedad, y ellos son capaces de ayudarnos a llevar esto, incluso a transmutar. Incluso hay algunos animales que se asumen por completo esa energía para ayudar a su compañero humano, y ellos en este caso pasan de plano, o sea, es como que absorben la enfermedad o lo que sea para ellos ayudar a ese paso, pues. Y bueno, ellos nos ayudan a nosotros de muchísimas formas, de tantas formas, de una manera tan incondicional que debemos aprender a tener ese contacto y esa comprensión, como dices tú, Pilar, abriendo nuestro corazón, porque no hay de otra forma, porque de aquí solamente no, si lo haces de corazón, ya uno empieza a amar y a cuidar y a respetar todos los animalitos que vean, así sea en la calle, donde quiera que se encuentren. Yo tengo una amiga que siempre que sale, sale con una bolsita y un paquetico de comida de gato y comida de perro. Ella siempre sale. Porque aquí en mi país, Venezuela, sí podemos ver algunos perritos que están en la calle, ya no tanto como antes, pero sí hay perritos que necesitan ser protegidos y cuidados. Entonces, por lo menos esa es su forma de colaborar. Sí, porque además esto es una ida y vuelta. Quiere decir, si realmente lo hacemos desde el lugar adecuado, que no es el de no soportar el dolor que el humano tiene cuando interpreta las condiciones en las que están los animales, que es una interpretación humana, si realmente lo hacemos desde la integración en nosotros, del entorno en el que vivimos, de lo que somos todos, es una sanación para ti mismo. Estás sanando a ti mismo. Aquello que tú haces hacia afuera tiene que venir desde dentro. Con lo cual, primero has tenido tú que dar una serie de pasos contigo mismo. Cómo te amas, cómo te respetas, cómo pones límites, qué te entregas. Cuando todo eso lo puedes hacer contigo mismo, y es un trabajo que estamos, o un servicio que nos estamos haciendo nosotros mismos, según mi interpretación, lo puedes entregar. Si no, viene desde otros sitios, que puede que no nos guste a los humanos, pero a veces esa piedad que tenemos hacia los animales tiene más que ver con no soportar nosotros el dolor de nuestra interpretación que con su propio dolor. Y a veces no les ayudamos. Hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Pero ¿cuántas veces le preguntamos a una gatita si quiere ser castrada o si quiere seguir teniendo hijos? Eso responde a políticas de los ayuntamientos. Responde a una parte de la sociedad y a una forma de estructuración que no tiene nada que ver con el interés de los animales. Otra cosa es procurarles medios para que vivan en mejores condiciones.
Pero eso es a lo que me refiero. No sé si vale como ejemplo, pero creo que es un cambio que tenemos que hacer todos. Pues Porque sí, eso mismo también lo hemos hecho con nosotros, quiero decir, dejar que nos digan por dónde tenemos que ir y lo que es bueno para nosotros. pues sí. Aquí hay muchas cosas que debemos nosotros ir interpretando apropiadamente, reacomodando en nuestra sociedad, en nuestra convivir día a día, con todas las especies y con todos los seres. Ok. Y bueno, esto que acabas de decir es importante. Le pides permiso al animal o sabe cuáles son sus intereses si tú, como lo acabas de decir, quieres ser castrado. Eso lo vamos a dejar allí Sí, para una para próxima entrevista para ir desarrollarlo. interactuando y desarrollarlo. Es muy importante. Y saber a la vez qué métodos podemos usar o cómo podemos ayudar para esto. ¿Ok? Siempre pido permiso a todos los seres con los que comunico, siempre porque pueden no querer hablar o comunicarse en ese momento. No es habitual que te digan que no, pero sobre todo algunos gatos han dicho que en ese momento no. O sea, Claro. completamente respetable. Sí, señor, eso es respetable. Bueno, mi amiga Pilar, intérprete de las Sí, especies, en este caso, pues a ella le encantan mucho los animalitos y sobre todo los domésticos, que pues desde mucho tiempo, incluso vidas pasadas, sabe cómo conectar y comunicar con ellos, escucharlos, interpretarlos e interactuar. En este momento, pues ya nos vamos a despedir. Ella, como no quiere que la llamen terapeuta, es una intérprete, pero también eso es una forma de asistir, no solamente al animalito, sino a su compañero de vida llamado humano. Entonces voy a dar tus redes sociales, ¿verdad? La encuentran por Instagram en pilar.suárez, Suárez con Z, 54772. Instagram pilar.suárez con Z 54772. Y su número telefónico más 34 676 806951. De todas formas, eso ya lo vamos a dejar aquí grabado abajo para que tú lo puedas leer y lo puedas contactar con ella. Desde este espacio, insta@luz, estamos grabando desde este canal. Yo soy Gladys Barra, hipnoterapeuta, y a través de esto fue que conocí a mi amiga Pilar, que hace una hermosa, hermosísima labor con todo el amor, con toda su energía bondadosa en comunicarse con las especies que llamamos animales. Por favor, palabras de despedida, Pilar. nada, agradecimiento por ofrecerte para difundir esta información, por llamarlo de alguna forma, y que es una labor de todos. Yo no soy mejor que los demás. Quiero decir, yo tengo todavía mucho trabajo personal que hacer, ampliar mi forma de poder ser un canal para ellos, o cómo explicarlo, cómo difundirlo, no sé, quiero decir que todos estamos en un camino de aprendizaje, nadie es mejor que nadie, pero creo que la dirección indicada es la de integrarnos en el planeta en el que estamos viviendo y realmente tener la experiencia de vida Pues junto a sí, todos los demás. claro. Estamos todos aquí en este plano llamado Tierra, aprendiendo, interactuando y conectándonos con la naturaleza, escuchando. Y en este caso, pues en nuestro caso, haciéndolo lo mejor posible desde el amor, desde nuestro corazón, de la parte más profunda. Ahí es donde está nuestra chispa divina, en el corazón humano, realmente es así. Ok, bueno, mis amigos y amigas que están escuchando este programa, este video, ahí les dejo su contacto, también les dejo mi contacto. Estamos aquí siempre con el corazón abierto, inmensamente a la orden para contactar de ser a ser, ¿ok? Y brindar todo el apoyo y la asistencia necesaria para vivir una vida mucho más feliz. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias, Gladys. Nos estamos Un abrazo. conectando. Abrazos de almas. Se les quiere muchísimo. Bye, bye.